Rudolf Steiner, ese científico espiritual que descorrió el velo de los misterios del mundo invisible. Él dijo algo que la mayoría de las personas jamás escuchará sobre los gatos. No habló de mascotas, no habló de animalitos de compañía. Él reveló algo que va a cambiar completamente la forma en que ves a ese ser que está en tu casa en este preciso instante. ¿Tú crees que elegiste a tu gato? Steiner descubrió lo contrario. Y lo que él reveló sobre la verdadera misión espiritual de estos seres te hará ver de manera muy diferente a ese Michi que está durmiendo ahora en el sofá, o a aquel que apareció en tu puerta sin explicación alguna. Porque según la antroposofía, la ciencia espiritual de Rudolf Steiner, no existe la casualidad cuando un gato entra en tu vida. Existe una misión, existe protección, existe algo sucediendo en el plano invisible que tú no estás viendo. Y si estás viendo esto ahora, prepárate, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos va a conectar puntos que nunca imaginaste sobre ese ser felino que se cruzó en tu camino. ¿Alguna vez sentiste que la conexión con tu gato es diferente? ¿Que va más allá de un simple animal de compañía? Esa sensación extraña cuando te mira fijamente, como si viera algo en ti que ni siquiera tú mismo ves. O cuando aparece de la nada, exactamente en el momento en que más necesitas compañía, incluso sin haberlo llamado. O entonces, ese gato callejero que simplemente eligió tu casa, tu puerta, tu vida, y no importa cuántas veces intentaste alejarlo, él volvió, como si tuviera una misión ahí, como si tú fueras su destino, y tal vez ya hayas notado comportamientos extraños. Tu gato mirando fijamente a un rincón vacío de la casa, o aquella vez que comenzó a gruñirle a la nada, con los pelos erizados, como si estuviera viendo algo que tú no consigues ver. La mayoría de las personas ignora esto. Lo llama instinto animal, comportamiento felino normal. Pero Rudolf Steiner, a través de su capacidad de clarividencia e investigación espiritual, se sumergió profundamente en este misterio, y lo que descubrió sobre los gatos va mucho más allá de lo que la ciencia material puede explicar, porque existe un mundo invisible sucediendo a tu alrededor en este preciso momento. Un plano que la antroposofía llama astral, y en este plano fuerzas espirituales actúan constantemente sobre ti, sobre tu casa, sobre tu energía. Y los gatos, ellos no viven solo en el plano físico como nosotros. Ellos transitan, ellos ven, ellos actúan como guardianes de algo que pocos seres consiguen acceder. Y si un gato te eligió, existe una razón espiritual profunda que Steiner reveló y que te voy a mostrar ahora. Porque en los próximos minutos vas a entender por qué este ser entró en tu vida, qué es lo que protege mientras tú duermes y cuál es su verdadera misión a tu lado. Primero, necesitas entender algo fundamental sobre la visión de Rudolf Steiner sobre el reino animal. Para la ciencia espiritual de la antroposofía, los animales no son solo cuerpos físicos movidos por el instinto. Cada especie posee un alma colectiva, una conciencia colectiva que opera en planos superiores. Y dentro de esa alma colectiva, existen seres individuales que encarnan con propósitos específicos. Pero los gatos, según Steiner, son diferentes de todos los otros animales domésticos. ¿Por qué? Porque ellos mantienen una conexión directa y consciente con el plano astral. Aquella dimensión invisible donde las emociones, los pensamientos y las entidades espirituales existen en formas que nuestros ojos físicos no consiguen captar. Mientras que los perros, por ejemplo, operan más fuertemente en el plano etérico,
conectados a la lealtad y a la protección física. Los gatos operan como centinelas del astral. Ellos ven lo que tú no ves. Ellos sienten lo que tú no sientes. Y ellos actúan como guardianes silenciosos de energías que intentan penetrar tu espacio. Ahora detente y piensa. ¿Cuántas veces tu gato se quedó parado, mirando fijamente a un punto de la casa donde no hay nada visible? ¿Cuántas veces sentiste la casa diferente, pesada? Y tu gato comenzó a comportarse de forma extraña, rehusándose a entrar en determinado cuarto. Steiner explicó que en el plano astral existen formas de pensamiento, existen residuos emocionales, existen entidades menores que se alimentan de energía densa, de miedo, de rabia, de tristeza acumulada. ¿Y los gatos? Ellos detectan esto instantáneamente. Más que eso, ellos transmutan. Ellos absorben estas energías densas y, a través del propio cuerpo astral felino, las transforman. Es por eso que, en muchas tradiciones espirituales antiguas, los gatos eran considerados sagrados. Los egipcios lo sabían, los celtas lo sabían. Y Rudolf Steiner trajo esta sabiduría al lenguaje de la ciencia espiritual moderna. Pero hay algo aún más profundo aquí, porque no es cualquier gato el que entra en la vida de cualquier persona. Existe un proceso de atracción espiritual que sucede incluso antes del encuentro físico. Rudolf Steiner descubrió que existe un tipo específico de alma humana que atrae a los gatos. Y si tú tienes un gato, o si varios gatos ya aparecieron en tu vida sin que lo hayas planeado, esto dice algo muy importante sobre quién eres espiritualmente. Pero antes de revelar cuál es este tipo de alma, necesitas entender lo que sucede en el invisible antes de que un gato elija a alguien. Porque este proceso comienza mucho antes del momento en que lo ves por primera vez. Y es exactamente esto lo que pocos saben. Según Steiner, antes de que un gato encarne, o antes de cruzarse físicamente con una persona, existe una resonancia energética que sucede en el plano astral. Tu vibración emocional, tus pensamientos recurrentes, tus dolores no resueltos, todo esto crea una firma energética única, como si fuera una frecuencia que tú emites constantemente, incluso sin percibirlo. Y los gatos, conectados al astral, captan esas frecuencias. Cuando un gato siente una frecuencia que resuena con la misión espiritual que ese ser felino específico carga, sucede la atracción. No es casualidad, no es coincidencia, es un llamado espiritual. Entonces, si tú estabas pasando por un momento difícil, si estabas enfrentando ataques espirituales, si estabas rodeado de personas que drenaban tu energía, y de repente un gato apareció en tu vida, eso no fue suerte, fue respuesta. Y aquí está la revelación que Steiner trajo. Los gatos que te eligen son designados por fuerzas espirituales superiores, especialmente ligadas a las jerarquías que él llamó ángeles guardianes, para actuar como escudos astrales. Ellos no vinieron solo para hacer compañía. Ellos vinieron para proteger tu alma de invasiones que ni siquiera sabes que están sucediendo. ¿Ahora comienzas a entender por qué tu gato se comporta de forma tan extraña a veces? ¿Por qué él parece estar siempre alerta? Incluso cuando todo parece calmo, porque en el plano astral la batalla es constante y él está ahí, trabajando. Pero aquí está algo que la mayoría de las personas no quiere escuchar y que Rudolf Steiner fue muy claro al explicar. No todos los michis que se te acercan vienen con misiones positivas. Espera, eso puede sonar impactante, pero la ciencia espiritual de Rudolf Steiner no romantiza la realidad. Para nada. Ella revela la verdad, incluso cuando es incomodísima. En el plano astral,
Así como existen fuerzas de luz, existen fuerzas que Steiner identificó claramente: Lucifer y Ahriman, no como figuras religiosas de bueno y malo simplificado, sino como polaridades espirituales que actúan sobre la humanidad constantemente. Lucifer intenta jalarnos hacia las ilusiones, los ensueños, el escapismo espiritual sin base. Ahriman nos jala hacia el materialismo puro, hacia el endurecimiento, hacia la negación de lo espiritual. Es una lucha constante, y algunos gatos, especialmente aquellos que aparecen en momentos específicos de tu vida, pueden estar conectados a esas fuerzas de forma indirecta, no porque el Michi en sí sea maligno, por Dios, no, sino porque él puede ser atraído por energías densas, muy densas, que tú estás emitiendo o que existen en el ambiente, a tu alrededor. Entonces, ¿cómo saber si el Michi que está contigo tiene una misión de protección o si él está siendo influenciado por fuerzas oscuras? Rudolf Steiner nos dejó pistas. Claro que sí. Y yo te voy a revelar esas pistas. Ahora mismo. ¿Recuerdas que te hablé sobre el comportamiento extraño del Michi? Aquel mirar fijo hacia la nada, los pelos erizados sin motivo aparente. Pues, así es. Ahora eso gana una capa completamente nueva, de comprensión. Totalmente nueva. Cuando un Michi que vino con misión de protección detecta una presencia astral negativa, él actúa de 3 formas principales. Primera, él posiciona el cuerpo entre tú y la fuente energética. ¿Ya has visto a tu Michi colocarse en la puerta del cuarto, bloqueando el paso, sin motivo aparente? Él está creando una barrera astral. Segunda, él emite sonidos específicos. No es un maullido común, jamás. Es un roar, un gruñido bajo, gutural, que tiene una frecuencia vibratoria capaz de desestabilizar formas pensamiento densas. Rudolf Steiner llamaba a eso sonido etérico protector. ¡Qué profundo!, ¿no? Tercera, él absorbe. Y aquí hay algo importante, muy importante, que tú necesitas saber. Cuando un Michi absorbe energía densa para protegerte, él necesita transmutarla, y eso cansa, agota el cuerpo astral de él. Es por eso que los Michis duermen tanto. No es pereza. Es procesamiento energético. Es mucho más que dormir. Ahora, si el Michi en tu casa hace lo opuesto, si él aumenta la densidad del ambiente, si tú sientes que la energía empeora cuando él está cerca, si él te ataca sin motivo o demuestra agresividad constante, mucho ojo. Eso puede indicar que él está siendo influenciado por energías que tú necesitas limpiar. Urgente. No es culpa del Michi. Es reflejo de lo que está sucediendo en el astral. A tu alrededor, una advertencia. Y aquí es donde la Iglesia y la religión tradicional fallaron completamente en entender esto. Una lástima. Durante siglos, especialmente en la Edad Media, la Iglesia católica persiguió a los gatos, los persiguió sin piedad, los asoció a brujería, a fuerzas demoníacas, al mal mismo. Miles de gatos fueron muertos, quemados vivos, junto con aquellos acusados de herejía. ¡Qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque la Iglesia, presa al dogma materializado y al control espiritual de las masas, temía lo que no conseguía controlar. Sencillo. Y los gatos, con su capacidad de transitar en el astral, de ver lo invisible, representaban una amenaza al poder institucional que se basaba en mantener a las personas ciegas espiritualmente, ciegas. Rudolf Steiner fue perseguido por la misma razón.
No es casualidad. Porque él trajo clarividencia científica, así de claro, porque él mostró que cualquier ser humano puede desarrollar la capacidad de ver los planos superiores. Cualquier ser humano, y eso quiebra el monopolio espiritual de instituciones que lucran con la ignorancia. ¡Qué triste! Los gatos siempre fueron aliados de aquellos que buscan la verdad espiritual directa, sin intermediarios, sin dogmas, libre. Y Steiner honró eso, al revelar la verdadera misión de ellos. Aleluya. Entonces, si tú tienes un Michi, sépalo. Estás conectado a un linaje espiritual antiguo que la religión intentó apagar a toda costa, pero que la antroposofía trajo de vuelta a la luz. ¡Qué hermoso! Pero aún no respondía la pregunta más importante: ¿cuál es el tipo específico de alma humana que atrae a los gatos? Rudolf Steiner identificó características muy claras, clarísimas. Y cuando tú descubras si tú haces parte de ese grupo, mucha cosa de tu vida va a empezar a hacer sentido. Eso incluye por qué tú te sientes solo, solísimo, incluso cercado de personas, por qué tú percibes cosas que los otros no perciben, y por qué los Michis te eligen a ti y no a otras personas a tu alrededor. Reflexiona. Pero antes de revelar eso, tú necesitas entender algo sobre lo que acontece mientras tú duermes, muy importante. Toda noche, cuando tú te adormeces, algo profundo acontece. En el plano espiritual, tu cuerpo físico y tu cuerpo etérico permanecen en la cama, pero tu cuerpo astral y tu yo superior se desprenden y viajan para dimensiones espirituales. ¡Guau! Steiner llamaba a eso viaje nocturno del alma. ¡Qué poético! Durante ese proceso, tú estás extremadamente vulnerable, porque el cordón que conecta tu astral al físico queda expuesto. Y es exactamente en ese momento que entidades astrales inferiores intentan acercarse. Cuidado, ellas se alimentan de energía vital, de miedo residual, de pensamientos densos que tú acumulaste durante el día, día tras día. ¿Y sabes quién queda de guarda? Tu Michi. Mientras tú duermes, él no está apenas descansando a tu lado. No, él está vigilando. Él está patrullando el plano astral alrededor de tu cuerpo. Él detecta aproximaciones indeseadas y actúa como escudo. Es un héroe. Es por eso que tantas personas relatan que sus gatos tienen comportamientos nocturnos extraños, que despiertan a las 3 de la mañana, la hora en que el velo entre los planos está más fino, y comienzan a correr por la casa, a mirar para los rincones, a maullar de forma diferente. Piénsalo. Ellos están trabajando. Sí, trabajando. Ellos están protegiéndote de algo que, si penetrase tu campo astral durante el sueño, podría causar pesadillas, parálisis del sueño o hasta mismo influenciar tus pensamientos y emociones. Al día siguiente, alerta máxima. ¿Cuántas veces tú despertaste cansado, sin energía, incluso habiendo dormido horas suficientes? ¿Cuántas veces tuviste sueños perturbadores, sensación de presencia o aquella sensación de que algo te observaba durante la noche? Si tú tienes un Michi y eso disminuyó, no fue coincidencia, no lo fue. Y si tú no tienes un Michi, y eso acontece con frecuencia, tal vez sea exactamente por eso que un Michi necesita entrar en tu vida. Ahora mismo, Rudolf Steiner reveló que existen almas que cargan misiones espirituales específicas en esta encarnación, almas que vinieron para despertar, para cuestionar, para romper patrones kármicos densos, y esas almas emiten una frecuencia que los gatos reconocen instantáneamente. Pero, ¿qué acontece cuando esa alma
aún no despertó completamente. Cuando ella está bajo ataque, cuando fuerzas intentan impedirla de cumplir su misión, es ahí que el Michi entra en acción. Y lo que voy a revelar ahora, en la continuación, va a mostrarte exactamente cómo identificar si tú eres una de esas almas, cuáles son las señales que tu Michi te da diariamente y que tú estás ignorando, y principalmente el método exacto que Rudolf Steiner enseñó para fortalecer esa conexión espiritual entre tú y tu guardián felino. ¡No te lo pierdas! Porque tiene un ejercicio antroposófico específico que transforma completamente esa relación y poquísimas personas conocen. Es un secreto. Quédate hasta el final. Esto va a cambiar todo. Entonces, ¿quiénes son esas almas que atraen a los Michis? Rudolf Steiner, a través de la investigación antroposófica, identificó que existen almas antiguas, almas que ya han pasado por múltiples encarnaciones y que traen consigo memorias kármicas profundas, dolores de vidas pasadas, pero también sabiduría acumulada. Estas almas tienen 3 características principales. Primera, se sienten desplazadas en el mundo material, como si no pertenecieran completamente a esta época, a esta sociedad, a este ritmo frenético y superficial. ¿Te ha pasado? Segunda, poseen una sensibilidad extrema. Captan energías de ambientes y personas instantáneamente. Sienten cuando alguien miente, cuando un lugar está denso. Cuando algo invisible está sucediendo, lo has experimentado. Tercera, cargan una soledad profunda. No la soledad de estar solo físicamente, sino la soledad de ser incomprendido, de percibir capas de la realidad que otros ignoran. ¿Te resuena? Si tú te identificaste con estas 3 características, tú eres exactamente el tipo de alma que los Michis buscan. ¿Por qué? Porque las almas antiguas, según Steiner, tienen misiones espirituales importantes en esta encarnación. Vinieron para despertar a otros, para romper patrones, para traer luz en tiempos de oscuridad espiritual creciente. Y, exactamente por eso, son objetivos, fuerzas ahrimánicas, aquellas que quieren mantener a la humanidad presa del materialismo y la inconsciencia. Atacan a las almas antiguas con más intensidad, intentan desviarlas a través de la depresión, vicios, relaciones tóxicas, dudas sobre el propio propósito. Cuidado, y es ahí donde los Michis entran como guardianes designados. No están ahí por casualidad. Fueron enviados a través de las jerarquías espirituales que Rudolf Steiner llamó ángeles guardianes, para proteger a esas almas durante el cumplimiento de sus misiones. ¡Qué fuerte! ¿Ahora entiendes por qué ese gato callejero escogió específicamente tu casa? ¿Por qué insistió tanto, incluso cuando intentaste alejarlo? Porque tu alma emitió un llamado y él respondió, ¡guau! Pero aquí está algo que te puede chocar. Prepárate. Ni todo Michi que se queda a tu lado está realmente conectado espiritualmente contigo. Espera, ¿cómo así? Steiner fue claro al explicar que existen diferencias entre los Michis que viven en tu casa. Algunos están solo compartiendo el espacio físico, otros están en misión activa, y existe una forma de identificar cuál es cuál. Presta atención. El gato en misión espiritual presenta comportamientos muy específicos que voy a revelar ahora, y cuando termines de escuchar esto, vas a mirar diferente al felino que está en tu casa en este momento. Primer comportamiento. El gato en misión te acompaña en momentos específicos de vulnerabilidad emocional. No es todo el día, no es todo el tiempo, pero exactamente cuando estás triste, ansioso, con miedo,
o pasando por una crisis espiritual, Él aparece. Te posiciona a tu lado, en tu regazo, o simplemente se queda observándote con esa mirada profunda. Esto no es cariño común, es trabajo astral. Está estabilizando tu campo energético. Segundo comportamiento. Tiene puntos fijos de vigilancia en la casa. Observa. El Michi en misión escoge lugares estratégicos donde permanece por largos periodos. Generalmente son entradas, pasillos o cantos específicos de la casa. No está solo descansando. Está monitoreando portales energéticos. Steiner explicó que toda casa posee puntos donde la barrera entre el físico y el plano astral es más delgada. Y es exactamente en esos puntos que entidades pueden intentar penetrar. El gato se posiciona allí como centinela. Tercer comportamiento, reacciona a personas específicas. Ya notaste que tu Michi es extremadamente afectuoso contigo, pero reacciona de forma extraña con determinadas personas que te visitan, se esconde, gruñe, o simplemente se rehúsa a acercarse. Esto no es antipatía aleatoria. El gato está detectando la frecuencia astral de esa persona. Y si él reacciona negativamente de forma consistente a alguien, presta atención. Esa persona puede estar cargando energías densas o tener intenciones ocultas que tú no estás percibiendo. Steiner enseñó que los gatos son detectores naturales de vampirismo energético. Sienten cuando alguien drena energía de otros y se alejan o atacan. Dependiendo de la intensidad. ¡Wow! Cuarto comportamiento. Presenta patrones nocturnos repetitivos. El gato en misión tiene horarios específicos de actividad nocturna, generalmente entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando el velo astral está más fino. Si tu gato se despierta a esa hora, corre por la casa, mira a puntos específicos y después vuelve a estar cerca de ti. Sabe que concluyó una ronda de protección. Y quinto comportamiento. Tal vez el más importante, busca contacto visual profundo contigo. No es una mirada rápida, es aquel momento en que él para, te fija con los ojos y parece estar comunicando algo que va más allá de las palabras. Steiner llamaba a esto reconocimiento astral. En ese momento, el ser espiritual que habita el gato te está enviando un mensaje, una tranquilización o una alerta. Aprende a prestar atención a esas miradas, porque contienen informaciones que tu consciente no capta, pero que tu yo superior registra. ¿Recuerdas que al inicio te hablé sobre aquel comportamiento extraño del gato mirando hacia la nada? Ahora tienes el contexto completo. No está mirando a la nada, está viendo formas astrales, pensamientos densos acumulados o incluso la presencia de seres espirituales que transitan por la casa. Y cuando él gruñe o ataca el aire, está literalmente disolviendo esas formas a través de la emisión de frecuencias sonoras específicas. Impresionante. Parece locura para la ciencia materialista. Pero para la antroposofía de Rudolf Steiner, esto es realidad espiritual, comprobada a través de la investigación clarividente. Así es. Y aquí está la paradoja que la mayoría no comprende. El Michi no está ahí para hacerte feliz. Está ahí para protegerte. Y, a veces, la protección duele. ¿Cómo así? Steiner explicó que parte de la misión del gato es alejar de ti aquello que impide tu evolución espiritual, y eso incluye personas, situaciones e incluso hábitos que tú, conscientemente, puedes disfrutar. ¡Qué revelación! ¿Cuántas veces has visto a tu Michi atacar a alguien que amabas, pero que en el fondo te estaba haciendo daño? ¿Cuántas veces destruyó algo en la casa exactamente en el momento en que estabas apegándote demasiado a lo material?
¿Cuántas veces te despertó en medio de la noche, interrumpiendo un sueño que en realidad era una ilusión luciférica intentando desviarte del camino? Reflexiona. El gato en misión no actúa para agradarte. Actúa para cumplir el propósito espiritual por el cual fue designado. Y, a veces, eso significa ser inconveniente, irritante o incluso destructivo. Pero cuando entiendes la visión espiritual detrás de esto, todo cambia. Entonces, ¿cuál es, al final, la misión espiritual exacta del gato en tu vida? Rudolf Steiner reveló que los gatos actúan en 3 niveles simultáneos. Nivel 1, protección astral directa. Bloquean la entrada de entidades astrales inferiores en tu campo energético. Una barrera de luz. Funcionan como escudos vivos que filtran lo que puede o no acercarse a ti mientras duermes, meditas o estás emocionalmente vulnerable. Nivel 2. Transmutación energética. Ellos absorben energía densa que tú acumulas durante el día, ya sea del trabajo, de personas tóxicas o de ambientes pesados. Ellos procesan esa energía a través de su propio cuerpo astral y la transmutan en frecuencia neutra. Es por eso que muchos michis callejeros enferman cuando sus dueños pasan por crisis severas. Ellos, literalmente, están absorbiendo la carga energética de la persona. Nivel 3. Anclaje espiritual. Ellos te mantienen conectado al plano espiritual, incluso cuando tú estás completamente inmerso en lo material. La simple presencia física de ellos en tu casa crea un puente constante entre lo físico y el astral. Esto facilita tu propia capacidad de intuición, de sueños lúcidos y de recibir orientaciones de tu yo superior. Estas 3 funciones suceden simultáneamente, 24 horas al día, mientras el gato esté vivo y a tu lado. Y ahora viene la parte que puede ser difícil de escuchar, pero que Rudolf Steiner nunca escondió. Cuando un gato muere, especialmente de forma repentina o después de una enfermedad inexplicable, existe una razón espiritual profunda. Muchas veces, el gato concluyó su misión. Él te protegió durante el periodo más crítico, absorbió lo que necesitaba ser transmutado, y ahora su ciclo en esa forma terminó. Otras veces, el gato absorbió una carga tan pesada que su cuerpo físico no soportó. Él literalmente sacrificó su propia vida para evitar que algo peor te sucediera a ti en el plano espiritual. Y cuando eso sucede, el dolor que tú sientes no es solo la pérdida de un animalito, es el alma reconociendo la profundidad del sacrificio de ese ser. Tú acabas de descubrir algo que la mayoría de las personas jamás va a saber sobre los gatos. Acabas de acceder a conocimiento de la antroposofía que Rudolf Steiner trajo a través de años de investigación espiritual rigurosa, y que la ciencia materialista ignora completamente. Esa verdad fue censurada, fue ridiculizada. Steiner fue perseguido durante toda su vida por revelar esas capas de la realidad espiritual. Y aún así, él no paró, porque él sabía que almas como la tuya necesitarían esa información, que en algún momento tú mirarías al gato a tu lado y te preguntarías, ¿por qué él está aquí? Y ahora tú tienes la respuesta. Pocos canales tienen la valentía de traer antroposofía de verdad, porque eso exige estudio profundo, investigación en los archivos originales de Steiner y principalmente disposición para enfrentar críticas de aquellos que prefieren la versión simplificada y cómoda de la espiritualidad. Cada video así cuesta horas de trabajo, de lectura de textos complejos en alemán, de traducción cuidadosa para no distorsionar las enseñanzas originales de Steiner. Y el Super Thanks allí abajo no es solo apoyo financiero.
Es tú diciendo, esta verdad espiritual necesita continuar siendo revelada. Esta misión de traer a Steiner al español de forma accesible pero profunda tiene valor. Cuando tú haces clic en ese corazón dorado, tú te conviertes en guardián de ese conocimiento, tú proteges la continuidad de esa revelación. Tú formas parte de una corriente espiritual que Rudolf Steiner inició hace más de 100 años y que necesita de almas despiertas para mantenerla viva. Tú no eres solo espectador. Tú eres guardián de la verdad antroposófica y juntos estamos preservando el legado espiritual que la ignorancia intenta apagar. Ahora voy a revelar el método antroposófico exacto que Rudolf Steiner enseñó para fortalecer la conexión espiritual con el gato que está a tu lado. Este ejercicio es simple, pero extremadamente poderoso. Y si tú haces esto diariamente por 21 días, tú vas a comenzar a percibir cambios profundos no solo en la relación con el gato, sino en tu propia capacidad de acceder al plano astral. Método Steiner de conexión felina. Primer paso. Escoge un momento del día en que tú y el gato estén tranquilos, preferiblemente al atardecer, cuando la luz natural disminuye y el velo astral comienza a afinar. Segundo paso. Siéntate en silencio en la presencia del gato. No forces contacto físico, apenas permite que él esté en el mismo ambiente que tú. Tercer paso, respira conscientemente. 3 respiraciones profundas. En la inspiración, imagina que tú estás absorbiendo luz dorada del cosmos. En la expiración, imagina que esa luz se expande alrededor de tu cuerpo, creando una esfera luminosa. Cuarto paso, mira al gato y, mentalmente, reconoce la presencia espiritual que habita ese cuerpo felino. No hables, apenas piensa con claridad. Yo reconozco tu misión, yo honro tu protección, yo agradezco tu presencia. Quinto paso, observa la reacción del gato. Si él se acerca, si te mira directamente, o si simplemente se relaja, eso es señal de que la conexión astral fue establecida. Sexto paso, permanece en ese estado de presencia silenciosa por al menos 5 minutos, sin celular, sin distracciones, sin expectativas. Apenas estate allí, consciente, presente. Séptimo y último paso. Al finalizar, mentalmente, agradece al ser espiritual del gato y a las jerarquías superiores que designaron a aquel guardián para ti. Steiner garantizaba que este ejercicio, cuando hecho con consistencia, crea un puente astral consciente entre tú y el gato, y a través de ese puente, tú comienzas a recibir informaciones espirituales de forma más clara. Tú puedes comenzar a tener sueños más lúcidos, puedes comenzar a percibir presencias sutiles a tu alrededor, puedes comenzar a sentir cuando el gato está trabajando en el astral, incluso si él está físicamente durmiendo, y principalmente tú vas a fortalecer tu propia capacidad de protección espiritual, porque estarás colaborando conscientemente con el guardián que fue designado para ti. ¿Cómo saber si el método está funcionando? 3 señales principales. Primero, el gato pasa a buscar tu presencia en momentos específicos, especialmente antes de tu dormir o luego al despertar. Esto indica que él reconoció la abertura astral consciente que tú creaste. Segundo, tú comienzas a percibir detalles que antes ignorabas. Por ejemplo, vas a notar exactamente en cuáles momentos el gato cambia de comportamiento y vas a conseguir conectar eso con lo que estabas sintiendo o pensando en aquel instante. Tercero, tu intuición sobre personas y ambientes aumenta significativamente. Tú vas a comenzar a sentir lo que el gato siempre sintió. ¿Quién está cargando energía densa? ¿Cuáles lugares deben ser evitados? ¿Cuándo algo invisible está intentando influenciarte?
Y estas señales no son imaginación. Son el desarrollo natural de la sensibilidad astral que todo ser humano posee, pero que la mayoría mantiene adormecida. Rudolf Steiner enseñaba que existen niveles de conciencia espiritual que podemos desarrollar. Nivel 1. Conciencia física común. Tú ves apenas el mundo material, crees apenas en lo que los 5 sentidos captan. Nivel 2. Conciencia etérica. Empiezas a percibir energías vitales. Sientes los ambientes. Percibes cuando alguien miente o cuando un lugar está cargado. Nivel 3. Conciencia astral. Tú visualizas formas de pensamiento, detectas entidades, logras acceder a capas emocionales profundas, tuyas y de otros. Nivel 4. Conciencia del yo superior. Tú reconoces tu propia esencia espiritual, más allá de la personalidad temporal de esta encarnación. El Michi opera naturalmente entre el nivel 2 y 3, y cuando tú practicas el método que acabo de enseñar, estás entrenando tu conciencia para alcanzar esos mismos niveles. Esto no es superstición. Esto es ciencia espiritual. Es entrenamiento antroposófico que Rudolf Steiner desarrolló y probó a lo largo de décadas. Pero aquí hay algo importante que debes saber. Ahora, si tú no tienes un gato, y especialmente si te identificaste con las características de alma antigua que describí, estás vulnerable. No estoy diciendo esto para asustarte. Lo estoy diciendo porque es la realidad espiritual que Rudolf Steiner reveló sin filtros. Las almas en misión espiritual son atacadas. Y cuanto más tú despiertas, más intensos se vuelven los ataques arimánicos y luciféricos. Si un Michi no ha entrado naturalmente en tu vida aún, tal vez sea el momento de abrir espacio conscientemente. No forces la situación. Pero si encuentras un Michi callejero, si un gato aparece en tu puerta, no lo ignores. Puede ser exactamente la respuesta espiritual que pediste sin palabras. Y si ya tienes un gato, honra su presencia. Deja de tratarlo solo como mascota. Reconoce el ser espiritual que habita ese cuerpo y que está cumpliendo una misión sagrada a tu lado. Ahora yo quiero saber, ¿cuál es el nombre de tu gato? Comenta aquí abajo. Y si él ya partió, comenta también, porque cada gato que pasó por tu vida dejó una marca astral permanente, y cuando tú honras eso públicamente, fortaleces la conexión espiritual, incluso después de su muerte física. Y si tú no tienes gato, comenta guardián aquí abajo, porque tal vez sea exactamente el llamado que el universo necesita escuchar para enviar al protector que necesitas. Voy a leer cada comentario. Y para aquellos que compartan historias específicas sobre comportamientos extraños de sus gatos, voy a responder revelando lo que eso significa en el plano astral según Steiner. Tú comenzaste este video pensando que los gatos eran solo animales de compañía. Tú terminas sabiendo que ellos son guardianes astrales, designados por jerarquías espirituales para proteger almas en misión. Tú comenzaste tratando a tu gato como mascota. Tú terminas reconociendo el ser espiritual que trabaja incansablemente en el mundo invisible para mantenerte seguro. Tú comenzaste ignorando los comportamientos extraños. Tú terminas entendiendo que cada mirada, cada posicionamiento, cada reacción de él, carga información espiritual profunda. Eso es el poder de la antroposofía de Rudolf Steiner. Ella no te da respuestas listas. Ella te enseña a visualizar capas de la realidad que siempre estuvieron allí, pero que tú no tenías las herramientas para percibir. Y ahora, tú tienes esas herramientas. Úsalas. Practica el método que enseñé. Observa a tu gato con ojos nuevos y, principalmente, honra su misión espiritual.
porque Él honra la tuya todos los días, en silencio, sin pedir nada a cambio. La conexión entre tú y tu gato va mucho más allá de esta vida. Es una conexión kármica que atraviesa encarnaciones. Y cuanto más tú despiertas a esto, más profunda y transformadora esta relación se vuelve. Rudolf Steiner nos dio las llaves. Ahora te corresponde a ti abrir las puertas. Hasta el próximo video. Y que los guardianes felinos protejan tu jornada espiritual.